La depravación total. Para los antropólogos, filósofos, sociólogos, bueno, en general para todos los que han estudiado las ciencias humanas, pues deben saber que hay dos posiciones dentro de lo que es el conocimiento humanista sobre si el hombre es bueno o el hombre es malo. El teólogo y filósofo Thomas Hobbes, en su libro Cumbre, el Leviatán, indicó que el hombre era lobo para el hombre. Esto implica realmente que el hombre es malo y coincide con el título para el día de hoy, la depravación total del hombre. Pero unos siglos más tarde apareció otro señor en la época de la Ilustración, el señor Juan Jacobo Rousseau, y expresó lo contrario en su Contrato Social, que es una de sus obras cumbres, e indicó que el hombre nacía bueno y la sociedad lo corrompía, en contra de la posición de Thomas Hobbes, defendiendo el humanismo, desde luego tomando como el centro de su obra el contrato social, todo lo que corresponde al humanismo. Y ahí son dos vertientes que nunca se podrán reconciliar. Y tal vez eso ha influenciado mucho en la teología, especialmente liberal, para poder a veces entender que el hombre no es tan malo como lo indica estas filosofías, que el hombre nace bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Pero estas son disertaciones de la academia, especialmente de los humanistas. Pero la depravación total del hombre la vamos a examinar como nos corresponde a nosotros, seguidores de Cristo, llamados cristianos, que seguimos el Evangelio, que estudiamos la palabra de Dios, que obedecemos la palabra de Dios. Y entonces de eso es que se trata esta tarde. Por eso hago esta aclaración, para que los académicos tengan allá sus disertaciones muy valiosas y respetadas, pero nosotros lo vamos a hacer es desde la perspectiva de la fuente real, la única fuente real de verdad, que son las Sagradas Escrituras. Y entonces por eso tenemos invitado al pastor Guillermo. En su pastorado y como maestro de la palabra, nos va a indicar realmente mucho contenido para poder entender la condición, la naturaleza humana. Y empezamos preguntándole al pastor Guillermo, ¿qué es la depravación humana según las Sagradas Escrituras, pastor Guillermo? Gracias, hermano Juan. Bueno, pues como usted lo acaba de introducir de manera muy correcta, esta es una doctrina bíblica que ha sido de gran controversia a través de la historia de la iglesia. Y pues en verdad es una doctrina controversial en virtud a que nos presenta la condición del hombre de una manera, yo diría, dramática, de una manera totalmente negativa para algunos y, peor aún, ofensiva. ¿Por qué? Porque ofende el orgullo humano. Así que cuando hablamos de la depravación total, debemos plantearnos entonces qué es lo que debemos entender por esta afirmación de la depravación total. Y para entenderlo de una manera, llamemos resumida, la depravación total consiste en la doctrina que afirma que todo ser humano viene a este mundo con una herencia pecaminosa por causa de la caída de Adán, que dio lugar a la entrada del pecado
en el mundo y que también Adán, al caer de su estado y de su condición de inocencia original, heredó a toda su descendencia una naturaleza pecaminosa, es decir, una inclinación natural hacia el mal. El hombre nace incapacitado para hacer todo bien moral, consistente en hacer toda obra buena que sea agradable delante de Dios y que sea hecha con la intención de obedecer y de agradar a Dios. Dicho de una manera quizás más sencilla, la doctrina de la depravación total nos dice que el hombre nace totalmente muerto espiritualmente, inhabilitado para inclinarse por sí mismo hacia Dios, hacia las buenas obras, y de esta manera su inclinación es de continuo el mal. Esa es la depravación total. Y esto afecta todo su ser. Es decir, que el hombre nace totalmente inhabilitado en su ser para poder hacer algún bien moral. Esto también se conoce como la inhabilidad total, es decir, esa inhabilidad que precisamente nos dice la Biblia lleva al hombre a estar siempre inclinado al mal. Y quizás el texto que más nos alumbra acerca de esa condición natural del hombre es Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que la depravación es un estado, es una condición donde todos los afectos del hombre y todas las inclinaciones del corazón del hombre son contrarias a la voluntad de Dios. Eso sería una definición corta de lo que es la depravación total, hermano Juan y queridos oyentes. Bien, Pastor Guillermo. Entonces, Pastor, como nos indicaba, todo ser humano llega a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Esto quiere decir, Pastor, que el hombre por sí mismo no puede liberarse por más obras buenas que se hagan, no puede liberarse de esa naturaleza pecaminosa por sí mismo, sino que necesita de algo más para poderse liberar de esa naturaleza pecaminosa y poder seguir a Dios, Pastor. Sí, hermano Juan, la doctrina de la depravación total declara que el hombre está muerto. En Efesios, en el capítulo 2, claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que estamos muertos en delitos y pecados. Y eso no significa que todos los hombres sean igualmente malos, ni que el ser humano llegue a ser tan malo como pudiera llegar a ser. No, lo que quiere decir, lo que en realidad significa, es que el hombre desde la caída, es decir, desde cuando entró el pecado en la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva, se encuentra totalmente inhabilitado de hacer un bien moral, como usted lo acaba de decir, doctor Juan, es decir, que su corazón se incline a obedecer, a agradar a Dios, a hacer su voluntad, y su corazón está siempre movido por principios pecaminosos. Es incapaz de amar a Dios, nace con un corazón totalmente rebelde a Dios, nace con un corazón totalmente rebelde a hacer algo
que sea agradable a Dios. De tal manera que en ese sentido también está totalmente inhabilitado para buscar por sí mismo el remedio para salir de esa condición. Como usted lo acaba de decir, no solamente no está habilitado para hacerlo, sino que tampoco puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre está en una condición donde su naturaleza pecaminosa no le lleva a sentir que está bajo el desagrado y la maldición de Dios, y en consecuencia no le interesa tampoco buscar una salida para esa condición. Si llegara en un momento determinado el hombre a saber que está en esa condición, por sí mismo, él no puede tampoco buscar la manera de hallar el camino para salir de esa condición a través de el diseño que Dios ha dado al hombre para salir de esta condición de muerte espiritual. De tal manera que en ese sentido el hombre está totalmente incapacitado, está totalmente depravado. Su corrupción moral no le permite entonces buscar el bien perfecto, el bien moral que agrada a Dios. Qué bueno, Pastor Guillermo. Interesante porque él nos indica de manera enfática de que el hombre por su naturaleza pecaminosa está inhabilitado, incapacitado para poder lograr por sí mismo una regeneración o una rehabilitación. Pastor Guillermo, usted indicó algo que me llamó mucho la atención. Necesita de un diseño, del diseño. ¿Cuál es ese diseño, Pastor Guillermo, para Bueno, rehabilitar el hombre? para rescatar al hombre, Sí, Pastor. bueno, el diseño divino es Cristo, es decir, solamente a través de Cristo el hombre puede encontrar la salida a esta condición tan terrible en la que se encuentra por causa del pecado, por causa de la entrada del pecado a la humanidad. Romanos capítulo 5 nos habla que por un hombre entró el pecado y con él la muerte. Y pues no solamente está el hombre heredando la culpa del pecado, sino también está heredando su condición pecaminosa, de tal manera que por eso Dios en su misericordia, Dios en su gracia, ha enviado a su Hijo Jesucristo para librarle de esta condición terrible de muerte espiritual y de una inclinación de continuo al mal. Dios en su gracia, a través de Cristo, hace de el pecador un hombre nuevo. Por eso encontramos textos como el texto que encontramos en las cartas de Pablo, que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. El texto de el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, esto obviamente es el diseño de Dios para poder salir de esa condición. Y Dios entonces, en ese estado de depravación del hombre, por su gracia, entonces, a quienes elige, les da el don de la fe y el don del arrepentimiento para capacitarlos, quitarles esa inhabilidad y que puedan volverse a Dios en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Yo quisiera, hermano Juan y queridos oyentes, recordar algunos textos que dan mucha luz acerca de esto. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y en otro lugar el Señor también afirmó lo siguiente, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, todos estos textos y muchos otros
están diciendo que esta es una condición que afecta a toda la humanidad desde Adán. Así que estamos muertos espiritualmente y solamente cuando Dios en su gracia nos da el don de la fe, el don del arrepentimiento, podemos volvernos a Dios de una manera que sea agradable a Él, abrazando el único camino y la única solución para nuestra condición, que es Cristo. Entonces, notemos que estamos abarcando una doctrina que es cardinal en las Sagradas Escrituras y una doctrina que está exaltando la gracia de Dios y la maravillosa obra de Cristo como el único camino de salvación para el hombre que nace depravado. Recordemos que el mismo salmista David dice, en pecado me concibió mi madre. Y en ese salmo, David no está diciendo que su madre estaba en pecado cuando lo concibió, no, está diciendo que él desde el momento en que fue engendrado con una naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre. Entonces, esta es una condición grave, por decirlo menos, en la que todos venimos a este mundo desde el vientre de la madre por causa de la entrada del pecado y de la desobediencia de Adán. Bien, pastor Guillermo. Pastor, ¿por qué colocar ese adjetivo depravación total del hombre y no solamente, digamos, dejar como depravación del hombre o por qué como totalizar todo y no se podría de pronto hablar de una totalidad o una pecaminosidad, una depravación, digamos, parcial en el ser humano? ¿Por qué total? Muy importante esa pregunta, hermano Juan. Bueno, la razón por la cual esta doctrina habla de una inhabilidad total o de una depravación total es porque nos está diciendo que el pecado original, el pecado que cometió Adán y las consecuencias de ese pecado afectaron de manera extensiva todo el ser del hombre. Eso significa que cuando vamos a las Sagradas Escrituras, advertimos esa expresión de que el Señor le dijo a Adán y Eva que si tomaban del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Y pues recordemos que el enemigo los convenció de que no, es mentira, no morirán. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el pecado trajo la muerte. Y estamos hablando de una muerte espiritual en el sentido en que no es que el hombre está enfermo, porque cuando el hombre está enfermo quiere decir que, que hay una parte de él que está todavía, digamos, no afectada por la enfermedad, porque si hubiera una parte, todo el ser y toda la constitución del hombre afectada por la enfermedad, pues estaría al borde de la muerte. Pero el hombre no está enfermo, dice la escritura, sino que está muerto. ¿Por qué? Porque toda su constitución, toda su mente, toda su voluntad, todo su corazón está totalmente muerto espiritualmente e inclinado al mal. Por eso es tan importante el texto que les decía en principio, ¿no? Cuando el Señor declara cuál es la condición del hombre, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, el hombre en su estado natural está totalmente afectado por el pecado. No hay ninguna área de su naturaleza que no esté afectada por el pecado. Entonces, es una depravación total, tanto de su mente como de su pensamiento,
de sus emociones, de su voluntad, e incluso sus miembros se convierten en instrumentos de maldad, de tal manera que no hay en el hombre cosa buena, dice el profeta, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, no hay en él sino podrida llaga, dice las Sagradas Escrituras, de tal manera que no quedó ni una sola parte del hombre que de su constitución que no quedara afectada por el pecado y por esa naturaleza caída. De tal manera que si hubiera quedado algo, digamos, sin que hubiera sido afectado por la naturaleza pecaminosa, pues entonces el hombre podría por sí mismo, de alguna manera, de alguna manera, hacer algo o aportar algo para su salvación, aportar algo para hacer algún mérito bueno a su favor. Pero resulta que las escrituras dicen claramente que no es así. Dice, bueno, no hay ni uno solo, dice el Señor en la carta de Pablo a los romanos. Bueno, no hay ni uno solo. Todos se desviaron, todos fueron contra Dios. De su corazón solamente salen cosas malas. Y eso también lo dijo el Señor Jesucristo. De tal manera que esto es algo que nos ayuda a entender cuán necesitados estamos de la gracia de Dios en Cristo para ser salvos de esta condición tan terrible. Excelente, Pastor Guillermo. Es decir, la totalidad o la pecaminosidad total o la depravación total del hombre no es que vaya a permanecer allí para siempre, sino que esa depravación total lo inhibe, le impide por sí mismo lograr la regeneración o el nuevo nacimiento, sino que necesariamente, como el pastor nos decía anteriormente, necesita a Cristo, que es el diseño que Dios ha dado para precisamente regenerar a esa persona, porque por sí mismo no lo puede hacer. Y me llamó mucho la atención, dice el pastor, si hubiese algo poquito, por ahí un 3 o 4% en el hombre que pudiera por sí mismo, pues prácticamente no sería necesario ir al diseño dado por Dios en Cristo Jesús. Es algo así parecido a la total inhabilidad del hombre de por sí mismo, por más que haga buenas obras, por más que haga una cantidad de cosas, sino que necesariamente para su regeneración, su nuevo nacimiento, para estar en Cristo Jesús, es la fe en Cristo Jesús. ¿Es así, algo así, pastor? Así es, hermano. Tal cual como usted lo ha descrito, eh, el hombre, el hombre a veces es muy herido, como decía en principio, en su orgullo, cuando le decimos es que no hay nada que usted pueda hacer. No hay ninguna cosa que nosotros hagamos que sea buena en nuestra condición caída. Entonces, recordemos también esa famosa expresión que el Señor le dice a su pueblo de que todas nuestras buenas y las mejores obras son solo trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque ninguna obra nuestra está libre de la contaminación del pecado. Entonces, realmente nada hay que podamos decir que es una obra buena, aún el hombre estando en su estado natural cree que es bueno. Cuando nosotros predicamos del evangelio, la persona dice, no, pero es que yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo ayudo, yo hago esto, yo velo por mi familia, yo cuido de los pobres, bueno, muchas cosas, pero no caen en cuenta que esas cosas buenas no son buenas delante de Dios si no llenan los requisitos que Dios mismo
establece, es decir, que sean obras hechas para la gloria de Dios, es decir, hechas para agradar a Dios, hechas en obediencia a Dios y hechas para, para agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado, la vida y la existencia. Entonces, todas las personas, las personas pueden hacer ciertos bienes, entre comillas, pero no son buenas obras. ¿Por qué? Porque la buena obra es la que nace del corazón arrepentido, como buscando agradar a Dios, buscando obedecer a Dios y buscando glorificarle. Si no es con ese propósito, no es una buena obra. Entonces, una persona que no ha sido regenerada hace cosas, entre comillas, que son bienes, como cuidar a su familia, como protegerla, mantenerla, no mata, no roba, efectivamente, pero el incrédulo no lo hace por amor a Dios, no lo hace como un acto de obediencia a Dios y mucho menos lo hace para glorificar a Dios por medio de su vida. Si me hago entender, hermano Juan y queridos oyentes. Entonces, en ese Sí, sentido, el hombre natural en en su estado de muerte espiritual, no puede hacer ninguna buena obra. Y en ese sentido se muestra su condición caída, su depravación total. sí, gracias, pastor. Muy clara la exposición, por eso veía necesario reiterar sobre lo que es la depravación total del hombre y la inhabilitación y la incapacidad del hombre por sí mismo, em, poder llegar a una regeneración, poder tener un nacimiento y poder fortalecer su fe en un Salvador como es Cristo Jesús. Nos ha quedado muy clara esta primera parte sobre lo que es la depravación total en el hombre, por qué no se puede hablar de una parcialidad de la depravación total del hombre y por qué nosotros por sí mismos, a pesar de las grandezas obras que podamos hacer, no es suficiente ni es necesario para lograr la salvación en Cristo Jesús, porque como muy bien lo sabemos, todo es por gracia de Dios, un regalo inmerecido. Pastor Guillermo, se escucha con alguna frecuencia en decir que la depravación total del hombre o la doctrina, eso fue invento de Calvino, otros dicen que no, que fue allá ¿cómo se llama este concilio? No tiene otro nombre, de Dors, pastor, ¿cómo es que se llama? Los El, cánones de Dort. en los cánones de Dors. Otros dicen que no, que fueron los alumnos de Calvino los que introdujeron esta doctrina. Otros dicen que no, que fue el resultado de la oposición entre los calvinistas y los arminianistas. Y a veces dicen, no, pero es que no hay textos bíblicos que hablen sobre la depravación total del hombre. Por eso, con esta exposición quisiera que el pastor ya nos ha indicado varios textos, pero que el pastor nos hiciera más extensivo de cómo en las Sagradas Escrituras se encuentran muchos textos que hablan de la depravación total del hombre, pastor. Creo que hablando en términos de cómo se ha manejado a veces con la idea acerca de que estas doctrinas tienen que ver más quizás con algunos teólogos del pasado, como los que usted mencionó, podríamos decir y rastrear la doctrina de la depravación total del hombre desde el mismo Agustín de Hipona a finales del siglo IV, principios del quinto, y, y pues diríamos a la luz de eso, algo está pasando. ¿En qué sentido? En el sentido que o, o Agustín le copió a Pablo o Pablo le copió a Agustín y a Calvino, pero pues obviamente cronológicamente pues no podemos decir que Pablo
Pablo le copió a Agustín o a Juan Calvino y a los reformadores o cosa por el estilo. No, fue más bien al revés. Calvino, Agustín de Hipona y otros grandes teólogos y la iglesia misma ha creído en esta doctrina. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la ha enseñado de una manera clara y de diferentes maneras. En Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces creo que estas son afirmaciones muy contundentes y quiero repetirlas. Dice el verso 10 del capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo que hablábamos, doctor Juan y queridos oyentes, que la depravación total quiere decir que el hombre nace con una inclinación al mal y que nace enemigo de Dios y que nunca su corazón quiere por sí mismo inclinarse a la obediencia a Dios, al reconocimiento de Dios, a la adoración a Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay, dice, quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, eso es depravación total. Toda la humanidad, desde la caída de Adán, nace con una naturaleza caída que significa una inclinación al pecado, una incapacidad total para hacer un bien moral que sea para agradar a Dios o sea para buscar algún bien para su alma. De tal manera que cuando leemos este texto de Romanos 3, advertimos que el apóstol Pablo está haciendo un resumen en cuanto a lo que viene enseñando respecto a los judíos y a los gentiles. Y entonces dice que toda la humanidad está depravada, no hay bueno ni siquiera uno solo. Y lo más interesante es que el apóstol Pablo está tomando estas afirmaciones del Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento también nos habla de una manera muy clara acerca de esta naturaleza caída o de esta depravación total del hombre, esta inhabilidad. Ya leímos el pasaje de Génesis capítulo 5, pero quiero recordarles otros textos, ¿no? Como el Salmo 51:5, cuando les hablaba de el rey David diciendo, en pecado me concibió mi madre. También en el Antiguo Testamento vamos a encontrar pasajes como Génesis 8:21, otro texto que nos alumbra mucho al respecto. Dice claramente, dice, porque su corazón, la inclinación de su corazón es mala desde su juventud. Dice Génesis capítulo 8, versículo 21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento, la inclinación del corazón del hombre es mala desde el mismo vientre de su madre. ¿Y qué podemos decir frente a una declaración que nos trae el profeta Jeremías en el capítulo 17? Es una declaración que muchas veces la repetimos y no nos damos cuenta de la gravedad y la solemnidad de lo que está diciendo el texto. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Note la fuerza de esta declaración que nos dice cómo el hombre nace corrompido hasta la médula. Por eso se habla de la depravación total del hombre. El hombre no necesita que nadie lo esté capacitando para
enseñarle a decir mentiras, nadie necesita capacitarlo para que no busque a Dios, nadie necesita ser capacitado para ser orgulloso, nadie necesita capacitación para ser egoísta. Todo esto lo muestra el niño desde muy pequeñito, antes siquiera de aprender a hablar. Todo esto nos está diciendo con claridad que lo que dicen las Sagradas Escrituras es verdad. Nacemos con un corazón totalmente inclinado al mal, que todos los designios de los pensamientos del corazón son el mal, que somos inclinados de corazón al mal desde nuestra juventud, que no hay justo, no hay ni un solo justo, que no hay bueno ni siquiera uno solo. Todos estamos inclinados al mal. Y podemos añadir a esto expresiones muy conocidas como las que el Señor Jesús dirigió a los paisanos judíos de su época. Él les dijo en cierta ocasión: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 43 y 44. Así que claramente nos está diciendo que el Señor Jesús está hablándole a los hombres con los que estaba rodeado en aquel momento, les está diciendo que eran perversos, que sus corazones se inclinaban al mal, que eran hijos del diablo, que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero están mostrando al contrario, que los deseos que tienen en su corazón, porque querían era matarle, eran los deseos del diablo, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza caída. De esta manera podemos claramente entender por qué el Señor Jesús insistió que en nuestro corazón, y es de donde salen los malos pensamientos, salen las malas palabras, salen las mentiras, sale el adulterio, sale el orgullo, salen los asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre desde el vientre de su madre está totalmente corrompido, está totalmente depravado. Y en la medida en que esa depravación total se muestra, podemos nosotros comprobar que no se trata de una doctrina inventada por la teología posterior al tiempo apostólico, sino que desde el mismo Antiguo Testamento se nos está hablando claramente de las terribles consecuencias de la caída de Adán. Por eso fue que el Señor Jesús envió a su Hijo Jesucristo para, para buscar y rescatar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el hombre está perdido totalmente en su corazón depravado. Su inclinación nunca será buscar un bien para su alma, en ningún sentido. El hombre nace cegado con sus deseos y sentimientos totalmente pervertidos. Por ejemplo, el apóstol Juan en Efesios capítulo 4, 17 y 18 dice: andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y por eso hay otros textos que corroboran que el hombre está totalmente depravado e inclinado al mal, y por eso para él la palabra de Dios es locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Y también dice en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Se nos dice claramente que el hombre en su naturaleza no regenerada, en su corrupción total, en su depravación extensiva, está totalmente muerto, está en tinieblas.
y no puede escuchar ni conocer a Dios y no puede oír ni siquiera la voz de Dios porque está totalmente depravado, está totalmente muerto espiritualmente. Entonces, tenemos muchos textos que nos hablan de esa depravación total y lo que quiero aquí hacer énfasis es que esta terminología está desde muy temprano en las Sagradas Escrituras claramente expuesta, como lo demostré a la luz de Génesis capítulo 5. Es claro que Dios da un diagnóstico del hombre y cuando da el diagnóstico del hombre es un diagnóstico totalmente, llamemos preocupante o más que eso, es un diagnóstico totalmente negativo, totalmente desesperanzador. Todo designio de los pensamientos del hombre de continuo es el mal. Así que no hay manera de evadir esta doctrina que corre desde el Antiguo Testamento, pasa por el Nuevo Testamento de pasta a pasta, desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, vamos a notar entonces que el Señor nos deja ver cuál es nuestra triste condición cuando venimos a este mundo. Por eso es que necesitamos el Evangelio, por eso es que necesitamos a Cristo urgentemente. Toda la controversia acerca de si el hombre puede salvarse por sí mismo queda totalmente allanada y queda totalmente sin fundamento cuando leemos estos textos bíblicos que son demasiado claros. El hombre por sí mismo no puede volverse a Dios, está totalmente incapacitado, está muerto en sus delitos y pecados, es más, se goza en su condición pecadora, pecaminosa, no hay manera. Entonces, el evangelio está totalmente encubierto para el hombre depravado. Si Dios en su gracia no regenera al hombre, no le da el don de la fe y el don del arrepentimiento, no hay esperanza. Por eso es que en Efesios dice que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe. Es decir, que no va a ser por mérito humano. No hay nada que el hombre realmente pueda hacer. Si Dios no vuelve nuestro corazón a Él en fe y arrepentimiento, nosotros seguimos los designios de nuestro corazón depravado, seguimos apartándonos cada vez más y más de una posibilidad de salvación. De esa manera es que la Biblia nos enseña cuál es la condición del hombre caído, hermano Juan y queridos oyentes. Gracias, Pastor Guillermo. Muy clara la enseñanza sobre la pregunta que le hacíamos al pastor en el inicio. Pastor, hay una oyente desde Ocaña, Pilar Arana. Ella dice, me quedó claro que ninguna persona por sí misma se puede salvar, porque estamos en la depravación total. Y ella hace esta pregunta, Pastor Guillermo, ¿qué es entonces lo que nos corresponde hacer nosotros para lograr la salvación? Muy bien, lo único que nos corresponde hacer nosotros es cuando escuchamos la predicación del Evangelio, abrazar el Evangelio por la fe y creer en esa buena noticia que Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido y que todo aquel que en él cree no se pierde, porque Dios en su gracia le da la vida eterna. Entonces, lo único que podemos hacer es creer. Por eso dice la Escritura que la salvación es por fe, es por fe, es por gracia mediante la fe, dice Efesios capítulo 2.
De tal manera que cuando abrazamos a Cristo por la fe, con una fe sincera, con una fe de arrepentimiento, con una fe de reconocimiento de nuestro pecado y que merecemos la muerte eterna, y que abrazamos a Cristo como el único que puede darnos la salvación y el perdón, porque Él pagó en lugar nuestro por todos nuestros pecados y nos pone a paz y salvo con el Padre. Cuando recibimos con esa fe al Señor Jesús y lo hacemos ahora el dueño y Señor de nuestra vida, y estamos dispuestos a seguirle, a servirle y a obedecerle, en ese momento, entonces podemos decir que hemos encontrado el camino de la salvación, o dicho de una manera mucho más precisa, podemos decir que Dios en su gracia nos ha dado el don de la fe, el don del arrepentimiento, y nos ha iluminado y mostrado el camino para nuestra salvación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la salvación es solo por la fe, solo por la fe. Romanos, le invito, querida Pilar, a que lea Romanos y allí encontrará que es mediante la fe que podemos ser salvos. Gracias, Pastor Guillermo. Hemos concluido esta enseñanza sobre la depravación total del hombre y el pastor ha contestado las preguntas de forma muy puntual. Y en esta pregunta que le hicimos en el segundo segmento quedó muy claro todos los textos bíblicos que hablan sobre la depravación total del hombre. Pastor Guillermo, ¿en qué redes sociales, qué vínculos hay para que alguien que quiera llamarle, que quiera vincularse, lo pueda hacer, Pastor Guillermo? Bueno, queridos oyentes, pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana, Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. También pueden comunicarse al 315-204-3072, 315-204-3072. Y también, si usted lo desea, puede consultar nuestra página Iglesia Bautista Gracia Soberana.org. Iglesia Bautista Gracia Soberana.org es nuestra página. Allí encontrará más información también. Y estaremos a la orden para contestar cualquier inquietud o ayudarle en cualquier tema respecto al entendimiento de las Sagradas Escrituras. Gracias, Pastor Guillermo, por la enseñanza. Dios bendiga su ministerio, a usted y su familia. Estamos muy agradecidos por su apoyo en la enseñanza. Bueno, a todos los oyentes de Fuego AM, Dios los bendiga, el Señor los guarde. En el Control Master Tanis, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte, en el Impulso. Cordial saludo, un abrazo.